María salió de la casa y miró a su alrededor. Tomás aún no había llegado. Bueno, vamos a esperar. La chica sonrió. Estaba de buen humor. Hoy se casaba. Y allí estaba Tomás llamando. María contestó la llamada y empezó a reprender irónicamente a su prometido. Querido, ¿me has olvidado aquí, o has encontrado otra novia, más rica? María, mi amor, el coche de Daniel se descompuso en el último momento, y no podremos ir por ti. Entiendo que es un poco extraño pedirte que vayas al registro civil en taxi, pero no hay otra opción, de lo contrario, perderemos nuestra cita. Por la voz de Tomás se notaba que estaba muy disgustado. Perdóname, cariño, no me puedo imaginar cómo te sientes ahora. Entiendes que estamos con los chicos al otro lado de la ciudad y no podremos llegar por ti, incluso si encontramos otro coche ahora. Ya he llamado un taxi para ti y para nosotros, súbete al coche y ven al registro civil. Te estaré esperando allí. María estaba en shock. Estaba parada en su vestido de novia esperando a su prometido. Él debía pasar a recogerla en el coche de su testigo, Daniel. Sí, no planeaban una gran celebración y después de la ceremonia solo querían sentarse en un café con Daniel y su esposa Ofelia. Pero ir a la boda en taxi, eso ya era el colmo de la locura. De hecho, toda esa idea de una ceremonia económica, donde no estaría ni siquiera su única pariente, su abuela, había molestado a María desde el principio. Apenas había convencido a Tomás de que debían casarse con trajes de boda. Claro, ni multitud de invitados, ni un gran restaurante, ni concursos tontos, eso tampoco lo quería realmente. Pero llegar en taxi, eso ya no lo podía soportar. Señorita, ¿soy yo quien debe llevarla? Desde el coche que se acercaba, se escuchó la voz burlona del taxista. Esto sí que es algo nuevo. ¿La novia va sola a la boda? ¿En taxi? ¿Es una nueva moda? ¿Estilo vagabundo? ¿Y a usted qué le importa? Trate de conducir con cuidado y hacer menos preguntas tontas. Contestó María bruscamente al conductor. No estaba de humor para seguir el tono bromista del chico. ¡Qué humillación!, pensaba María, sentada en el asiento trasero del taxi. Si no fuéramos tan pobres, si Tomás tuviera un padre y no solo una madre que está siempre enferma, y si él fuera el hijo de un padre rico, entonces habría venido una comitiva entera por mí, y todos nos envidiarían al vernos, pero así María soñaba con una vida acomodada y sin carencias. Crecida sin padres, desde pequeña había visto muchas privaciones y sabía de primera mano lo que era la pobreza. Tenía solo a su abuela, que el año pasado cumplió 70 años. Lo único que la anciana podía hacer por ellas era proporcionarles regularmente leche de vaca, queso casero y mantequilla. La mayor riqueza era la vaca, la favorita y proveedora de la abuela. La situación de Tomás no era mucho mejor. Su padre murió cuando el chico tenía solo 10 años, y su madre, Nuria, siempre estaba enferma. Casi todos los ingresos del hijo se iban en su tratamiento. Además, su trabajo no era el mejor remunerado. Un simple ingeniero no podía presumir de un alto ingreso. Y María quería tanto viajar por el mundo, asistir a recepciones, conducir su propio coche. Hasta el último momento, no había pensado mucho en que al casarse con Tomás, se privaba de la posibilidad de cumplir sus sueños. Pero el vestido blanco de novia, extendido en el asiento trasero del taxi, de repente la hizo recapacitar. ¿Realmente necesito todo esto? ¿De verdad estoy lista para seguir viviendo así? ¿Aceptar que el destino me tiene reservadas solo migajas miserables? ¿Realmente amo a Tomás? Había demasiadas preguntas en su cabeza. Tantas, que María incluso se asustó. De la vuelta al coche. Voy de regreso. Inesperadamente para ella misma, dio una orden. ¿Olvidaste algo?, preguntó el conductor, volviéndose sorprendido. No, no olvidé nada. Cambié de opinión.
No estarás loca, ¿verdad? Primero te subes al coche con un vestido blanco, luego te sientas como un zombi sin parpadear y ahora pides que te lleve de vuelta. Si de verdad ibas a una boda, tal vez sea bueno que no llegaste. Cállate ya. Estalló María. Pero, dándose cuenta de su tono, se suavizó y se disculpó: por favor, solo llévame de vuelta. Ya me siento bastante mal. Perdona por ser grosera. Durante todo el camino de regreso, María se quedó en un silencio sepulcral. El conductor no dijo nada y ella reflexionaba sobre su acción. ¿Había hecho lo correcto al decidir no ir a su propia boda? ¿Sería correcto dejar a Tomás sin siquiera darle una explicación? Debo ser honesta conmigo misma. Tengo miedo. Miedo de mirarlo a los ojos. Miedo de ver su mirada de incomprensión y dolor. Miedo de escuchar su voz. Tengo miedo de arrepentirme y cambiar de opinión. Debo actuar rápido si ya he tomado la decisión. Primero, la chica apagó su teléfono para que su prometido no pudiera contactarla. Luego, se deslizó de vuelta al dormitorio donde había vivido los últimos 2 años y, echando sus pocas pertenencias en una bolsa de viaje, sacó de su escondite todos sus ahorros. Hace poco, María soñaba con usar ese dinero para establecerse con Tomás en el apartamento que alquilarían antes de la boda. Pero ahora, con manos temblorosas, los contaba y calculaba cuánto tiempo podría sobrevivir con ellos mientras buscaba trabajo en la capital. Eligiendo la ruta más barata, se apresuró a la estación de tren. Un simple vagón de tercera clase y la litera superior lateral habrían horrorizado a cualquier otra chica, pero María ni siquiera prestó atención a tales incomodidades. Estaba ansiosa por abandonar la ciudad lo antes posible, donde todo gritaba sobre su traición. El viejo vagón la llevó hacia la capital. María planeaba perderse en la gran ciudad. Además, según sus cálculos, allí sería más fácil encontrar un trabajo decente y conocer a un hombre rico y honrado. Con el dinero que le quedaba, alquiló una habitación en un apartamento compartido en las afueras y, el primer día, se lanzó a buscar trabajo. María temía quedarse al margen en la ciudad de las grandes oportunidades y, como muchas chicas recién llegadas, se perdía entre las amplias avenidas y las calles bulliciosas. La primera semana en la gran ciudad no trajo resultados y María comenzó a desilusionarse con su plan, pero inesperadamente tuvo suerte. En una empresa a la que fue para solicitar un puesto de secretaria, la bonita provinciana llamó la atención del jefe. A María también le gustó de inmediato Cristian. Él se parecía al hombre de sus sueños. Joven, elegante y educado, se destacaba de todos los conocidos anteriores de la chica. Sí, en realidad, Tomás estaba muy lejos de él. Muy pronto, comenzaron un romance apasionado. María estaba loca por su jefe. Finalmente, en su vida tenía todo lo que siempre había soñado. Con Cristian, vio por primera vez Europa. París, Roma y Londres estaban a sus pies. 6 meses después de conocerse, la chica ya tenía su propio coche y se había mudado de la modesta habitación alquilada a un lujoso apartamento en una zona prestigiosa de la capital. Cristian no escatimaba en gastos con ella. A primera vista, se notaba que estaba locamente enamorado de su nueva pasión. María ni siquiera podía imaginar que, de un momento a otro, entraría en un cuento de hadas. Y cuando Cristian, durante una cena en un restaurante de lujo, se arrodilló y le pidió matrimonio, ella supo que había atrapado a su ave fénix. María dejó de comunicarse con todos los que conocía en su vida anterior. La única conexión con su pasado era su querida abuela. María no se olvidaba de ella. En cuanto podía, le enviaba dinero. Sin embargo, rara vez se atrevía a llamarla. Seguía teniendo miedo de oír hablar de Tomás. Su abuela le contó que él la buscó por todas partes, incluso fue al pueblo. Pero la abuela tampoco sabía entonces a dónde había desaparecido su nieta y estaba terriblemente preocupada, pensando que a María le había pasado algo terrible.
¿Cómo pudiste, hijita? ¿Cómo pudiste actuar tan a la ligera? Todos casi nos volvemos locos cuando desapareciste justo antes de la boda. Tomás fue a la policía y llamó a todos los hospitales. Y yo sufrí mucho hasta que me avisaste que estabas viva y sana. Perdona, abuela. Me daba vergüenza admitir que me acobardé y simplemente huí. Pero, ¿qué me esperaba al lado de Tomás? ¿Pobreza? ¿Créditos interminables y apartamentos alquilados? ¿Vivir de sueldo en sueldo? Probablemente, ni siquiera nos habríamos atrevido a tener hijos. Pero ahora, todo me va bien. Pronto será la boda. Una boda magnífica. Y, por supuesto, te invitaré. Pero la abuela decidió alegrarse por su nieta desde la distancia, juzgando que la alta sociedad de la capital podría arreglársela sin su compañía. La boda fue realmente espléndida. Un mar de invitados, champán por doquier y una luna de miel maravillosa, después de la cual María descubrió que estaba embarazada. Su marido la adoraba. Se mudaron a una gran casa, donde prepararon una hermosa habitación para el futuro bebé. María supervisaba personalmente la decoración de la habitación para su hijo, y Cristian no escatimaba en gastos, deseando que su heredero tuviera lo mejor. La idílica terminó cuando comenzaron los dolores del parto. Desde los primeros minutos en la sala de parto, quedó claro que algo no iba bien. María prácticamente no recordaba nada. Se sentía tan mal que, en su estado casi de desmayo, apenas distinguía las voces y solo captaba con el rabillo de su conciencia las imágenes de las parteras y los médicos que se movían a su alrededor. Todos estaban terriblemente asustados y María no podía entender qué le pasaba. Goteros y inyecciones interminables, y luego la oscuridad. Finalmente perdió el conocimiento. ¿Dónde está mi bebé?, fueron sus primeras palabras cuando volvió en sí. Quiero verlo. Junto a ella estaba Cristian, pálido como una pared y con una expresión inusualmente tensa. Cariño, ¿dónde está nuestro bebé?, se dirigió a su marido. Diles que me lo traigan. Escúchame, María. La voz de Cristian era muy extraña. Nuestro hijo murió. El parto fue difícil. Eso fue hace 2 días. Los médicos lucharon por tu vida durante casi 48 horas, pero no pudieron salvar al bebé. María no pudo responder. Como un pez arrojado a la orilla, abría la boca para tomar aire, pero no podía emitir ni una palabra. ¿Cómo que murió? Su hijito, que apenas unos días antes pateaba en su vientre. Su pequeño sol, al que cantaba canciones y leía cuentos en voz alta todos los días. La alegría de mamá y papá, que debería haber iluminado su gran y hermosa casa con su llegada. Los pensamientos de María estaban confusos. Su mente, aún débil después de lo sucedido, parecía jugar al escondite con ella. En algún momento, pensó que era solo una pesadilla, una de esas que a veces atormentan a las mujeres embarazadas. Pensó que solo estaba dormida, y que bastaría con despertarse para que la pesadilla desapareciera y el bebé volviera a su lugar, en su cálido y seguro vientre. María incluso intentó cerrar los ojos de nuevo, y luego abrirlos para tratar de pellizcarse, pero, por desgracia, nada cambió. Todavía estaba en la habitación. Cristian, extraño y casi ajeno, estaba a su lado, y su querido hijo, al que había llevado durante 9 meses, no estaba por ningún lado. Al darse cuenta de todo este horror, María comenzó a gritar como un animal herido. Inmediatamente, una enfermera asustada entró corriendo y le administró un sedante. La joven sintió que volvía a sumirse en la inconsciencia, pero los sueños que tenía ahora no eran luminosos y alegres como antes. La oscuridad la rodeaba por todos lados, algo maligno y aterrador la asfixiaba, y en la distancia se escuchaba el llanto lastimero de un bebé. María, despierta, vuelve en ti, escuchó la voz insistente de su marido. Doctor, hay que hacer algo, ella duerme todo el tiempo, entiendo que esto no es normal. Comprenda, parece que su esposa,
además de tener una grave lesión de parto, está experimentando un estrés profundo. Creo que su cerebro se niega a aceptar la realidad y la mantiene en un estado constante de sueño. Pasaban los días y para María nada cambiaba. En ella se había extinguido todo deseo de vivir. Pasaba horas mirando por la ventana, donde el viento hacía girar las hojas amarillentas y parecía no notar a las personas que iban y venían. Hacía tiempo que la habían trasladado del departamento de maternidad al psiquiátrico, donde intentaban, con largas conversaciones y medicamentos, devolverle el interés por la vida. Además, sus piernas dejaron de responder debido al estrés, y ahora se parecía más a una planta sin alma que a la alegre y despreocupada chica que había sido. Cuando Christian llevó a María a casa, toda su vida quedó limitada al espacio de una habitación. La chica ni siquiera quería salir a la sala de estar en una silla de ruedas. La actitud de su esposo hacia ella también cambió notablemente. La adoración y admiración dieron paso a la ira y la irritación. Inmediatamente después de regresar del hospital, él le contrató una asistente, una cuidadora. Con el tiempo, la esposa en silla de ruedas y con la mirada apagada le resultó aburrida. Más aún, María comenzó a irritarlo terriblemente. Christian cada vez visitaba menos su habitación, dejando a la cuidadora con total autoridad sobre todas las cuestiones relacionadas con María, mientras él buscaba consuelo en otra parte. Un par de meses después, la cuidadora se despidió, explicando su decisión por motivos familiares. Y Christian no contrató a una nueva ayudante. Ahora nadie cuidaba de María, nadie le recordaba que debía comer o cambiarse de ropa. La chica se sentía abandonada y no querida por nadie. «Me voy de viaje de negocios», le dijo un día Christian. «¿Me quedaré completamente sola?», preguntó María con voz indiferente. «En la nevera hay comida. Ya es hora de que aprendas a cuidar de ti misma». «Deja de fingir ser un cisne moribundo», le respondió su esposo con irritación. No sabía que María había descubierto por casualidad que no se iba de viaje de negocios, sino a uno de los destinos más románticos de Grecia, Santorini, la isla de los enamorados. Allí habían pasado con Christian los días más felices de su luna de miel. Pero el fruto de su amor estaba muerto, y su amor también lo estaba. María ya lo entendía claramente, pero aún así le preguntó a su esposo, ¿podrías contratar a una cuidadora antes de irte? «¿Quién cuidará de mí mientras te bañas en el mar con tu amante?», susurró entre dientes. «Ah, ¿así que lo sabes todo? Mejor aún. Me has cansado terriblemente este año. Ya no tendrás hijos. ¿Para qué te necesito, inválida impotente? Si no puedes cuidarte, haz tus necesidades encima. No soy tu niñera», dijo y salió de la casa dando un portazo. Es difícil decir qué pretendía Christian con esto, tal vez ni él mismo lo sabía cuando dejó a su esposa sola. Tal vez realmente quería que María se recuperara, ya que su enfermedad era de nervios y no por lesiones físicas. O tal vez, en secreto, esperaba que su esposa hiciera algo consigo misma y que, al no haber nadie cerca, el problema se resolviera por sí solo. La situación en la familia era insoportable para ambos, pero el divorcio de su esposa y el hecho de que ella fuera inválida no auguraban nada bueno para Christian. No quería compartir su dinero con María en absoluto. Tal vez todo no era exactamente así. En cualquier caso, María interpretó la situación de esa manera. Para una mujer que había perdido a su hijo y sufrido una tragedia tan grande, todo esto se convirtió en un factor psicológico que la puso de pie y le dio un estímulo para sobrevivir a cualquier costo. Ella misma no entendía qué le estaba pasando. Despertaron en ella fuerzas que probablemente nadie sospecha que tiene hasta que llega a un punto crítico. Desde ese punto de no retorno hay dos caminos, hacia el vacío negro o hacia arriba, hacia una nueva vida. Y esas fuerzas la impulsaron a la superficie a una velocidad inimaginable.
Si no hubiera sido por las crueles palabras de Christian, tal vez habría actuado de otra manera, simplemente se habría ido en su silla de ruedas a casa de su abuela, sin pretender nada y sin responder a las llamadas, como cuando se fue de casa de Tomás. María pensaba en esta opción e incluso la discutió con su única amiga por teléfono. Vanessa era una abogada exitosa, ya tenía más de 30 años y vivía en la mansión vecina. Las mujeres, a pesar de la diferencia de edad, se hicieron amigas. Ambas estaban embarazadas al mismo tiempo y a menudo bromeaban diciendo que se convertirían en familia en unos 25 años, ya que la vecina esperaba una niña. Las vacaciones románticas de Christian con su nueva amante estaban en pleno apogeo cuando recibió una llamada. No se había comunicado con su esposa en los 10 días y no sabía ni cómo estaba ni siquiera si seguía viva. Pero la llamada era de su abogado, y lo que Christian escuchó lo dejó atónito. Perdón, Christian, pero tenemos una emergencia. Su esposa ha solicitado el divorcio, la división de bienes y la compensación por el daño moral y físico que sufrió durante su matrimonio con usted. Al llegar a la ciudad, en lugar del cadáver frío de su esposa, Christian encontró una silla de ruedas en medio del vestíbulo y una nota en la mesa. Christian, tienes razón. No tenemos hijos, así que nuestro divorcio no será problemático. Mi abogada Vanessa se encargará de todo. Tienes razón, nunca tendré hijos. Espero que tú sí los tengas. Yo me quedaré con el coche y una compensación de varios millones. Todo es justo. Christian se tiraba de los pelos, pero ya no podía hacer nada. Intentó llamar a su esposa, pero no tuvo éxito. Ni siquiera sabía a dónde se había ido. Durante todo su matrimonio, ni una sola vez se había interesado por saber dónde vivía la abuela de María. Claro, podría buscarla, pero ¿para qué? Su esposa legal, inválida. Un montón de certificados y documentos del hospital confirmando su infertilidad resultante de un parto difícil y, además, una abogada muy experimentada en la persona de su amiga, todo esto no estaba a su favor. Y Christian se resignó, jurándose no casarse de nuevo hasta que su nueva novia le diera un hijo. María no jugó a ser noble con su despreciable esposo. Volvió a casa de su abuela en su propio coche, decidida a reclamar todo lo que le correspondía por ley y reconstruir su vida. Claro, la abuela se preocupó por su delgadez y palidez, pero la nieta solo sonreía para sus adentros. Abuela, querida, ¿no me viste hace un par de semanas? María no quiso entristecer a su abuela con los detalles de su vida personal, pero se interesó por las noticias del pueblo. Y, por supuesto, quería saber sobre Tomás. No esperaba reanudar la relación, pero ya estaba lista para encontrarse con él y pedirle perdón. Sin embargo, lo que María descubrió sobre su exnovio la dejó en shock. Resulta que está en la cárcel. Sí, María sabía que después de separarse de ella, Tomás había intentado encontrarla, también sabía que a menudo bebía para intentar ahogar el dolor. ¿Pero la cárcel? Eso no se parecía en nada a él. No obstante, el destino de su exnovio fue así. Tuvo un accidente por culpa de otro. Un coche del carril contrario lo chocó. Él también resultó herido, pero el otro conductor no sobrevivió. Y en la sangre de Tomás se encontró alcohol. Fue condenado, y el hombre fallecido dejó una hija pequeña, Pamela, a quien criaba solo. Su esposa murió en el parto de la niña. Después de escuchar toda esta historia, María decidió conseguir una visita con Tomás. Y se encontraron. Dos jóvenes, pero ya marcados por la vida. La conversación no fue fácil. María no ocultó nada a su exnovio, incluido el hecho de que nunca podría ser madre. Tomás le pidió que visitara a la niña huérfana en el orfanato y averiguara cómo estaba. Pasaron 2 años. Tomás, liberado en libertad condicional, salió de la cárcel. Y allí lo esperaban María y la pequeña Pamela. 2 fragmentos.
Dos vidas destrozadas se unieron para apoyarse mutuamente y hacer todo lo posible para que otro pequeño fragmento, la niña Pamela, no se perdiera en este mundo cruel, sino que caminara con seguridad hacia sus sueños, rodeada de cariño y cuidado.